Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de este Camino a la Eucaristía. Hoy tenemos una catequesis diferente para todos ustedes. Hoy vamos a ver muy por encima cómo es que se confecciona el sacramento de la Eucaristía. Bienvenidos. Nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 12, versículos del 15 al 20, lo siguiente. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El día primero harán desaparecer de sus casas toda levadura, porque el que coma algo fermentado será excluido de Israel. Así, del primero al séptimo día. El día primero hay asamblea litúrgica y también el día séptimo. En esos días no trabajarán, solamente prepararán lo que haga falta a cada uno para comer. Ustedes celebrarán la fiesta de los ázimos, porque en ese día sacó el Señor a sus escuadrones de Egipto. Harán fiesta ese día. Esto es ley perpetua para todas las generaciones. Desde la tarde del día 14 del mes primero a la tarde del día 21 comerán panes sin levadura. Durante 7 días no habrá levadura en sus casas, porque quien coma algo fermentado será excluido de la asamblea de Israel, sea forastero o nativo. Por lo tanto, no coman nada fermentado donde quiera que ustedes vivan. Coman panes sin levadura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sabemos que la Eucaristía está hecha con pan y vino. Este pan debe ser única y exclusivamente con harina de trigo. En este caso, aquí tenemos una harina de trigo que dice que aparte de tener harina de trigo, está fortificada, que contiene gluten, hierro, vitamina B1, B2, en fin. Esta harina no serviría para hacer una hostia, es decir, un pan ácimo. ¿Por qué? Porque contiene todas estas cosas que ya la hacen impropia para fabricar una hostia. Una hostia o un pan ácimo que va a ser consagrado en la Santa Misa, entonces está hecho de harina de trigo. Ya dijimos que esta harina de trigo no nos sirve, y agua potable únicamente. La unión de estos dos elementos, en caso de que esta fuera harina de trigo pura, la unión de los dos serían los dos únicos elementos que vamos a usar para fabricar un pan ácimo, es decir, una hostia que se pueda consagrar en la Santa Misa, no más. Cualquier otra cosa diferente a esto ya hacen inválido ese pan y no es apto para celebrar la Santa Misa con él. Durante el sínodo de la Amazonía, en su preparación, se le ocurrió a un sacerdote por allá del Amazonas decir que por qué no se celebraba la Santa Misa con pan hecho de harina de yuca. Nosotros aquí en Colombia podríamos decir que lo podemos hacer con harina de maíz también, pero vuelvo y digo, eso es inválido, no se puede usar en la confección del pan ácimo, de las hostias que se consagran en misa. No se puede usar nada diferente a la harina de trigo y al agua. Mezclados los dos, entonces se amasan y se introducen en medio de 2 planchas calientes para cocinarlo sin que se tueste, sin que quede negro, solamente que se cocine, y ya este pan es apto para celebrar la Santa Misa. Si hiciéramos caso a estas ideas locas de este padre que proponía esto en el sínodo de la Amazonía, entonces podríamos celebrar con una almojábana, que es un producto típico colombiano, o podríamos celebrar con el pan de la panadería. ¿Ve? Un trozo de pan de la panadería. ¿Por qué no? Pues no. ¿Por qué? Porque sabemos que el pan de la panadería tiene levadura. Y ya leíamos aquí en el libro del Éxodo que la levadura fermenta y abre estos huequitos. Y el pan sin levadura, el pan ácimo, no trae estos huequitos porque no trae levadura. Entonces este pan de la panadería tampoco es apto para celebrar la Santa Misa. Pero si tú eres un niño que tienes en tu corazón el deseo de ser un sacerdote y quieres jugar a celebrar la Santa Misa, tú sí lo puedes hacer. Pero si tú eres mi párroco,
no lo puedes hacer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este pan de panadería no es apto para celebrar la Santa Misa. Obviamente tampoco podemos usar galletas de soda para celebrar la Santa Misa. Aunque se parezcan, aunque sean más delgaditas, aunque sean como más aptas para la Santa Misa, no, tampoco se pueden usar. Pero si tú eres ese niño que juega a celebrar la Santa Misa, lo puedes hacer perfectamente con galletas si tienes galletas en tu casa. Todas estas cosas, todos estos elementos que usamos para la celebración de la Santa Misa están reglamentados o están normados por algo que se conoce como el Código de Derecho Canónico. Allá las personas que quieran ir a investigar cuáles son los elementos válidos para celebrar la Santa Misa lo pueden hacer. También, en materia del vino, podemos usar un vino para celebrar la Santa Misa. Basta que sea de uva. Pero a veces los vinos los hacen con algunos otros componentes. Entonces, por ejemplo, no sabemos si este vino lo pueda usar yo para celebrar la Santa Misa. ¿Cómo estar seguro entonces? Me dice que debe ser vino de uva. Entonces, si debe ser tipo Merlot, tipo Carmener, Chardonnay, Palomino, bueno, en fin, tantas variedades de uva que hay. ¿Cuál de todas esas usar? Pues lo lógico es que sea un vino que sea aprobado por la conferencia episcopal o por el obispo del sector donde se encuentre el párroco que va a usar ese vino para la Santa Misa. Debe hacerse la Santa Misa con una bebida alcohólica. El vino es una bebida alcohólica. Entonces alguno dirá, ¿y si el padre es fanático del whisky? ¿Puede celebrar con whisky? No, no puede celebrar con whisky. Pero si tú eres un niño, que como antes dije, tiene esa vocación al sacerdocio y quieres jugar a celebrar la Santa Misa, lo puedes celebrar con Coca-Cola, con leche chocolatada, con la bebida que más te guste. Pero si eres un sacerdote, debes usar vino de misa. Es obligatorio usar vino que sepamos que es apto para la Santa Misa. Esto depende del cuidado de los sacerdotes. En este caso, por ejemplo, en nuestra patria colombiana tenemos este vino de misa, producido aquí en nuestro país, y que es muy rico, muy bueno. A mí me gustan los vinos y este en particular me parece muy delicioso. Yo no soy un enólogo ni un experto sommelier, pero, por ejemplo, este otro vino de misa es excelente, el tipo Jerez. Los españoles hace muchos años vienen haciendo lo mejor para los vinos de la Santa Misa, y en Jerez de la Frontera nos producen vinos como este tipo cream. Es muy rico también, a mí me encanta mucho, y a algunos les gusta un poco más fuerte como secos, entonces pueden usar un Jerez amontillado. Siempre dice ahí vino de misa, entonces usar eso y ya no nos quebramos más la cabeza si el tipo de vino que estoy usando es el correcto, es el adecuado o no. Lo que sí es cierto es que no me está permitido cambiar el tipo de vino ni celebrar con algo diferente a vino de uva. Eso se constituye entonces en un abuso litúrgico, lo mismo que usar pan que no sea pan hecho exclusivamente de harina de trigo y agua. Se convierte en un abuso litúrgico si algún sacerdote llega a celebrar con elementos que no corresponden a ninguna de estas dos categorías expresamente. Sobre el altar, que debe ser generalmente de piedra, va colocado un mantel. No debe haber, por regla general, más cosas depositadas sobre el altar, sino solamente un mantel. A veces colocamos ahí también los cirios, algunos adornos florales, aunque no debiera ser. Bien, encima del mantel entonces va un primer lienzo, un primer elemento que se llama el corporal. Yo tengo aquí, esto no es un corporal, es un
un papel con el que ejemplifico cómo es ese corporal. ¿Sí? Es un lienzo que está hecho y doblado en esta forma en varias partes, en 9 partes, y que se coloca sobre el altar. Ese es el corporal, es como la base en la que se va a celebrar la Santa Misa. Todo lo que esté sobre el corporal va a quedar consagrado. Me refiero al pan, al vino, a todo lo que se encuentre sobre el corporal. Serán convertidos en las especies eucarísticas del pan y el vino, convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces va primero un corporal como base de todo. Encima del corporal, el sacerdote va a colocar un plato, bueno, no un plato de barro como este, de cerámica, sino un plato que se llama la patena, que deben ser los vasos sagrados, se llaman eso, deben ser de elementos nobles, deben ser de elementos finos, generalmente debieran ser de plata o de oro, o al menos revestidos con un baño de oro, por la dignidad de quien se va a hacer presente en esos utensilios. Tenemos también un cáliz. Un cáliz es una copa, en este caso pues es una copa de vidrio lo que yo tengo acá, pero el sacerdote debe usar una copa metálica, una copa al menos revestida de oro, debe ser o bañada de oro por dentro, que es donde va a estar depositada la sangre del Señor Jesucristo. No, es un abuso litúrgico, es maluco, pues por lo menos para mí como fiel, llegar a un sitio donde el Padre está celebrando en una copa de madera, en un cáliz de madera, o está usando utensilios de madera, o peor aún de barro, o de cerámica, dándoselas de muy autóctono. No, la presencia del Señor debe estar en un lugar digno, en un lugar propio del Rey. El Rey usa oro y esto al menos debiera tener un baño de oro en su interior. Entonces no hay que usar elementos indignos de Dios, sino al contrario, vamos a recibir la majestad de Dios ahí, va a estar presente ahí su cuerpo y su sangre. Debemos depositarlo en lo mejor que tenemos. A Dios se le ofrece lo mejor. Encima del cáliz vamos a encontrar 2 elementos más. Vamos a encontrar como un cartoncito cuadrado, mucho más elegante que este, que se llama el cubrecáliz, y vamos a encontrar otro elemento, otro lienzo que se llama el purificador. El purificador va sobre el cáliz más o menos en esta forma, lo hemos visto cuando lo lleva al altar el acólito, entonces lo pone así. Encima de él pues generalmente ponen la patena, ¿sí? Y también va el corporal. Cuando el acólito le pasa todo esto al sacerdote, él va disponiendo, entonces pone el corporal debajo, después pone la patena encima, pone a un lado el cubrecáliz y el purificador. Este purificador es un lienzo con el que finalmente el sacerdote se va a limpiar los dedos cada vez que coja el cuerpo de Cristo y va a limpiar el interior del cáliz cuando vaya a purificar los vasos sagrados después de la comunión. Para quienes no conozcan cómo participar en misa, entonces les dejamos el enlace para que aprendan a participar de la Santa Misa. Mientras, recordamos que el Padre entonces va a tomar la patena con el pan, con la hostia, pero yo tengo aquí el pan de la panadería. Y dice la siguiente oración: Bendito sea Señor bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Y todos decimos, bendito seas por siempre, Señor. Para el momento de la presentación del vino, entonces el Padre va a tomar el cáliz, ¿sí? Va a tomar un poco de vino y va a depositar una pequeña cantidad de vino para la celebración de la misa. Ahí, a este vino que va a convertirse en la sangre de Jesús, entonces a manera de símbolo añadimos una gota de agua,
una gotita de agua ahí a ese vino. Esa gota de agua representa el esfuerzo personal. Es nuestro trabajo que va representado unido a la sangre de Cristo por la salvación de todos los hombres. Entonces se mezclan juntos el agua y el vino. Es fundamental que existan las dos cosas, el agua y el vino, para poder celebrar válidamente la Santa Misa. Al presentar el vino, entonces el sacerdote hace la siguiente oración: Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Y contestamos todos: bendito seas por siempre, Señor. El libro que usa el sacerdote para celebrar la Santa Misa es un libro gordo que se llama el misal. Ese misal viene con unas letras en color rojo y otras en color negro. El color negro es la parte que se lee y la parte en color rojo se llaman rúbricas. Justamente la palabra rúbrica viene de rojo. Y esas rúbricas son indicaciones que el misal le da al sacerdote sobre cómo ir celebrando la Santa Misa. Entonces es importante que el sacerdote se ciña a esas rúbricas y no empiece a inventar sus propias cosas o a cambiar las fórmulas de las oraciones, porque entonces haría inválido el sacrificio eucarístico. Existen unas oraciones que se llaman secretas, que solo hace el sacerdote en voz baja. Y mientras, por ejemplo, va agregando el agua al vino, dice: por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Y ahí se hace la oración aquella de bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Después de que decimos bendito seas por siempre, Señor, el sacerdote hace otra oración en secreto y dice: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Dice aquí la rúbrica. Luego el sacerdote, de pie a un lado del altar, se lava las manos, el famoso lavabo en el que vemos que el sacerdote se lava las manos, y dice otra oración secreta que dice así: lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. Después de esto, como ya hemos visto, entonces ya viene la oración sobre las ofrendas y escuchamos esta famosa oración: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Y recordemos que hay que contestar: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Y ya empieza entonces la plegaria eucarística con esta aclamación del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Va a decir el sacerdote: levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y todo lo demás que va a culminar con el canto del santo, que nos prepara ya al prefacio como tal, en el que ocurrirá la consagración de los dones del pan y el vino y por lo tanto la transformación, la transubstanciación de las especies eucarísticas. Aprovechamos para explicar cómo ocurre la transubstanciación. Entonces estamos en la plegaria eucarística y escuchamos, después del canto del santo, el sacerdote dice una oración como esta: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. En ese momento el sacerdote va a imponer las manos sobre los dones eucarísticos y para que ocurra esa efusión del Espíritu Santo. Y continúa diciendo: de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre. En medio de estas dos palabras, en el cuerpo y en la sangre, aparece una rúbrica de una cruz.
que significa que el Padre traza la cruz sobre los dones que se presentaron del pan y el vino, y le pide que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo el sacerdote, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y él toma el pan, o toma la hostia que va a consagrar, ¿no? Y dice, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Ojo, porque estas son las palabras con las que ocurre la transubstanciación del pan. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. A ella, toda la sustancia que forma el pan que tiene en sus manos, más todas las hostias que estén depositadas sobre el corporal en ese momento, se van a convertir en el cuerpo de Cristo. Ya parece pan, pero no es pan. Ya el pan se convierte en lo que filosóficamente se llama una sustancia accidental. Ya, aunque veamos pan, el ojo nos engaña. Ahí tenemos ya el cuerpo de Cristo. Es por eso que nos arrodillamos. La gente que no se arrodilla no ha entendido esto y no se lo han explicado. Por favor, compartir este video para que la gente lo entienda. ¿Cómo ocurre la transubstanciación del vino? Entonces aquí tenemos el vino. Es vino. Pero después de las palabras del sacerdote, parece vino, pero ya no es vino. Es la sangre de Cristo. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando el sacerdote pronuncia las siguientes palabras. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, atención, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. En ese momento, cuando dijo, este es el cáliz de mi sangre, esta sustancia del vino que está acá, ya dejó de ser vino y se convirtió en la sangre del Señor. Si la pruebo, sabe a vino. Si pruebo el pan, me sabe a pan. Pero ya no es pan, ya no es vino. En la Santa Misa, por supuesto, aquí sigue siendo pan y sigue siendo vino, porque yo no soy sacerdote y esto es simplemente una explicación. Pero esto en la Santa Misa es la sangre del Señor Jesús y esto es su cuerpo, no pan, aunque me sepa pan y aunque me sepa vino. Ya son el cuerpo y la sangre del Señor allá en la Santa Misa. Es por eso que nos arrodillamos ante la presencia real, santa, verdadera de Jesucristo nuestro Señor, con todo su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, como nos enseña Santo Tomás de Aquino. Este milagro eucarístico es el más grande de todos los milagros que se suceden sobre la tierra, el más grande de todos. Por eso el sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe. A lo que todos contestamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Pero existe otra manera. El sacerdote puede decir, aclamemos el misterio de la fe. Y todos nos quedamos callados porque esa no me la sabía. ¿Y ahí cómo le contesto? Pues así, fácil, vean. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Pero existe aún una tercera forma. ¿Qué tal si el sacerdote nos sale con proclamemos el misterio de la fe? ¿Y ahora qué contestamos? Pues fácil. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. O por tu cruz y resurrección.
nos ha salvado, Señor. Esa es la forma que me sé yo y que es como la más fácil. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por ver este video. Ojalá se hayan divertido tanto como yo realizándolo para ustedes. Qué diferente, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta que no cualquiera puede celebrar la Santa Misa, que tu niño, si quieres ser sacerdote, puedes ir practicando desde ya y no importa. Es santa esa inspiración. Adelante a todos aquellos que sienten en su corazón ese deseo y pueden jugar a celebrar la Santa Misa para que un día, si Dios quiere, puedan celebrarla de verdad en un altar con fieles y santificar a toda una comunidad. Ese es mi deseo. A todos aquellos que no conocen estos dones maravillosos de la Santa Misa, pues los invito a profundizar. Este video está hecho especialmente para ustedes, para que conozcan y para que reconozcan el cuerpo y la sangre del Señor, la presencia real de nuestro Dios como no la tiene ninguna otra iglesia, ni secta, ni ninguna otra religión sobre el planeta. Es un privilegio y es un gusto de nosotros los católicos. Por eso soy católico, porque en la Santa Misa tomo el cuerpo y la sangre de Cristo, que los necesito para la santificación de mi alma, para la fortaleza de mi espíritu, para el momento de mi muerte, porque quiero ir directamente al cielo. Anhelo y espero que ustedes también anhelen profundamente en su corazón llegar un día al reino de los cielos. Esa es la misión y el objetivo de todo esto. Hermanos, síganos acompañando, compartan este video, hagan viral esta serie de El Camino a la Eucaristía que estamos presentando aquí en este canal. Conoce tu fe católica. Nos vemos en otra nueva entrega de este Camino a la Eucaristía, si así Dios lo quiere.